¿Qué tal, muy querido hermano? Me da mucho gusto conocerte por este medio. Soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a conocer a Jesús de manera profunda en los próximos 25 días. Estoy seguro que esto le dará una nueva vitalidad a tu relación con Jesús y te llevará por el camino de la felicidad que Él mismo nos ha ofrecido. Pues bien, iniciemos diciendo que nuestra historia cristiana comienza hace cerca de 2000 años, cuando un grupo de personas empezó a seguir a un hombre maravilloso llamado Jesús de Nazaret. Con el tiempo, después de la muerte y resurrección de Jesús, a estos hombres y mujeres que seguían a Cristo se les empezó a llamar cristianos, como nos lo relata San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Podrías hoy decir que tú eres uno de esos seguidores de Cristo? ¿Podrías decir que tú eres un verdadero cristiano? La verdad es que hoy la mayoría de los cristianos católicos simplemente son personas bautizadas que en el mejor de los casos han recibido los demás sacramentos de iniciación, lo cual, siendo honestos y en honor a los primeros cristianos, debemos reconocer que la mayoría no son cristianos en el pleno sentido de la palabra, sino solo bautizados. Ser cristiano es mantener una profunda, íntima y personal relación con Jesús, a quien amamos por sobre todas las cosas, y estar dispuesto a obedecer, como los primeros seguidores, todas las enseñanzas contenidas en la Sagrada Escritura. Es una opción libre y personal, en la que debemos escoger entre el mundo y Jesús. Debemos elegir entre ser un seguidor de Cristo, o sea, un cristiano, o bien escoger ser un seguidor de las costumbres del mundo y ser de esta manera lo que San Pablo llama un mundano. Esos hombres y mujeres que siguieron a Cristo, lo aceptaron como Señor de sus vidas, tuvieron que seguir un proceso largo. No se hicieron cristianos solo por el bautismo. Hermano, este es el proceso que te invito a seguir en estos próximos días. No será tan largo como los primeros cristianos, pero si lo vives con intensidad, podrás ser uno más de los seguidores de Cristo, un auténtico cristiano. Verás que en la medida que lo conozcas, irá naciendo en ti el amor, y cuando este amor madure a lo largo de los días, será el momento de hacer una opción libre y personal en la que habrás de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Esto te ayudará a que tu vida deje de ser una vida mundana, a ser ahora una persona nueva en la que Dios llena su corazón de felicidad y de paz. Verás que la vida en Cristo es la única que nos lleva por el camino de la abundancia en el amor. Esta opción es necesaria y debemos hacerla todos, pues el mismo Jesús lo dijo a sus seguidores: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Con ellos los invitaba a hacer una opción definitiva por Él y por su Evangelio. Como nadie puede hacer una elección sin conocer a profundidad lo que está escogiendo, te invito a seguirnos en este curso y a que lo compartas con todos tus amigos y todos tus familiares. Solo en un mundo evangelizado tendremos paz y felicidad en nuestras familias y en nuestra sociedad. Te espero mañana en nuestra nueva catequesis. Bendiciones para ti y para toda tu familia. ¿Qué tal, querido hermano? Antes de iniciar con nuestro conocimiento de Jesucristo y su Evangelio, es importante que sepas que todo lo que conocemos de Él y de la forma en que debemos vivir nuestra vida cristiana está contenida en la revelación que Dios nos ha hecho. Aunque algunos dicen que toda la revelación está solo en la Biblia, la verdad es que esta revelación está contenida en tres fuentes. La primera, ciertamente, la Sagrada Escritura, es decir, la parte que se puso por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo y que nosotros conocemos como la Biblia.
Este libro está dividido en dos partes. El Antiguo Testamento, en el cual Dios nos habla por medio de los profetas, que contiene la primera alianza de Dios con el hombre. En ella le propone un modo particular de vivir y de relacionarse con él. La segunda parte es el Nuevo Testamento. En él encontramos la enseñanza de Jesús y de los primeros escritores después de la Pascua de Jesús, y que contiene la segunda alianza de Dios con nosotros en la sangre de Cristo, y que nos compromete a amarnos los unos a los otros como el mismo Jesús nos amó. Debemos saber que este proceso de la escritura duró muchos años y en él intervinieron muchísimas personas. Podemos decir que la escritura del Antiguo Testamento se inició cerca del siglo XIII a.C., aunque muchas tradiciones son muy anteriores, y se terminó probablemente un siglo después de Cristo. Por lo que toca al Nuevo Testamento, este se inició alrededor del año 50 después de Cristo y se terminaría alrededor del año 120. En todos estos años, lo que se ha escrito es obra del Espíritu Santo, que usando a los escritores nos ha transmitido, según su tiempo y su cultura, lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él y la forma en que debemos de vivir para poder tener vida en su nombre. Por eso, la Biblia es un instrumento fundamental para todo cristiano. San Jerónimo decía, desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo, palabra eterna del Padre. Por otro lado, la revelación la tenemos también en lo que llamamos la tradición. Esta se refiere a las cosas que Jesús dijo que no quedaron en la Sagrada Escritura, como nos lo dice el apóstol San Juan en su Evangelio, ya que él nos dice, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en todo el mundo. Son las cosas que la Iglesia vive y cree desde el inicio del cristianismo y que se fueron transmitiendo de generación en generación. Hoy todo está ya escrito a través de los santos padres de la Iglesia y de otros muchos autores que han puesto por escrito la tradición. Entre los más importantes podríamos leer, por ejemplo, el Pastor de Hermas, la doctrina de los 12 apóstoles, la carta a Diogneto y muchos más. Finalmente, la revelación está también contenida en el magisterio de la Iglesia. Esto se refiere a la interpretación de la palabra de Dios que en cada momento de la historia han realizado los obispos y especialmente el Papa para que se conservara la doctrina tal como la recibió la primera Iglesia de Cristo y los apóstoles. El mismo Jesús dijo a los apóstoles, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza a aquel que me envió. De manera que si realmente queremos saber lo que Dios nos ha dejado para nuestra instrucción y salvación, es siempre necesario recurrir a estas tres fuentes en las que se conserva el depósito de toda la revelación que Dios ha hecho al hombre. Con esto dejamos abierta la puerta ahora para que en nuestro próximo capítulo profundicemos en el tema de la Sagrada Escritura. Como siempre, ahora... ¿Qué tal, muy querido hermano? ¿Cómo estás? Vamos ahora a continuar con nuestro siguiente tema de introducción en el que veremos con mayor profundidad la Sagrada Escritura, ya que es la base de toda nuestra formación en este curso. Primero quiero decirte que la Biblia se escribió en un periodo muy largo de tiempo. Esto llevó a que se crearan dos cánones o listas de libros inspirados y autoritarios, es decir, que tienen capacidad para enseñar. Estos son el canon palestinense con 39 libros y el canon alejandrino o de los 70 con 46 libros. La Iglesia Católica siempre ha reconocido el canon del Antiguo Testamento
con 46 libros, es decir, el canon de los 70. Los 7 libros de diferencia son conocidos en general como deuterocanónicos, es decir, que entraron al canon un poco después. Los hermanos de la Reforma o protestantes han tomado el canon palestinense como el canon del Antiguo Testamento, ya que así lo decidió Martín Lutero en 1521, cuando éste se separó de la Iglesia Católica. Hasta ese momento, la Iglesia estaba unida en cuanto al número y el contenido de los libros. Esta sección de la Biblia está formada por los libros de la ley, que se conoce como Torá y que son 5, los libros proféticos o Neviim, que son 22, y los libros sapenciales o Ketubim, que son 19. Los hebreos reconocen esta colección del Antiguo Testamento como la Tanakh. Si ves, es la primera letra de las colecciones y en medio una vocal para recordarla. Mientras tanto, el canon del Nuevo Testamento para todos los cristianos siempre ha sido de 27 libros. Este está dividido en los históricos, 4 evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Las cartas, que son 21, 13 de Pablo y la dirigida a los hebreos, 2 de Pedro, la de Santiago, la de Judas y las 3 de Juan y finalmente el Apocalipsis. De manera que nuestras Biblias y la de los hermanos separados son básicamente la misma, solo difieren en estos 7 libros que muchas congregaciones, sobre todo las más antiguas, ya reconocen. A este respecto, debemos decir que siempre es preferible tener una Biblia católica. La única Biblia que no puede ser usada es la de los Testigos de Jehová, ya que ellos han modificado el contenido de algunos libros, alterando su contenido. A propósito de las diferencias entre nuestra Biblia y la de los hermanos separados, y que además causa mucha confusión, es el nombre con el que nos referimos a Dios, ya que en las Biblias protestantes aparece con el nombre de Jehová y en las católicas como Yahvé. Para poder entender cómo surgió este error, debemos saber que los judíos no usaban en su escritura las vocales. Estas fueron incluidas a partir del siglo VII de nuestra era cristiana. Además, tenían un temor reverenciar muy grande de usar el nombre de Dios, por lo que jamás lo pronunciaban. Así que cuando en su lectura encontraban lo que se conoce como el tetragrama, es decir, las 4 consonantes, en lugar de pronunciar Yahvé, decían Adonai, que quiere decir el Señor. Como ya decíamos, en el siglo VII, un grupo de personas llamados los masoretas se dieron a la tarea de ponerle vocales a toda la escritura judía, y algunos dedujeron erróneamente que las vocales de Adonai o Adonai, en donde la I en hebreo es una consonante, son las que deben de ser intercaladas entre las vocales del tetragrama, y así quedó como lo estás viendo ya en tu pantalla. Como ves, es solo un error de traducción, pero siempre nos refiere a lo que es el tetragrama, el Yahvé. Ahora bien, ya para finalizar, permíteme decirte que es fundamental que todo cristiano lea y medite la Sagrada Escritura, ya que, como lo decíamos, desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Jesucristo. Para ello te propongo empezar por el Evangelio de San Lucas, siguiendo con el libro de los Hechos de los Apóstoles, continuar con las cartas de Pablo y finalmente con la carta a los Hebreos. Enseguida regresar al Evangelio de Marcos para continuar con las cartas de San Pedro. Volver ahora al Evangelio de Mateo para continuar con las cartas de Santiago y Judas. Y finalizar con el Evangelio de Juan, sus cartas y finalmente el último libro, el Apocalipsis. Como siempre, te invito a que amplíes este conocimiento en nuestro curso de evangelización fundamental que puedes encontrar en nuestra página www.evangelizacion.mx. Te espero mañana para iniciar ya nuestro conocimiento de Jesús, precisamente respondiendo a la pregunta: ¿quién es Jesús? Hasta mañana. Recibe mi bendición.